Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana de martes de 26 de mayo de 2020. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes haya ya tomado tiempo para el día de hoy de tener un tiempo devocional delante del Señor y buscar su presencia. Y bueno, el propósito de este devocional es darle una verdad espiritual que le motive a usted como creyente a acercarse más al Señor y buscar más de su presencia. No tiene otro propósito, no, sino simplemente buscar que usted conozca más al Señor Jesús en su vida personal. Quiero que el día de hoy me acompañen en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 20 y 21. Y quiero que pensemos en unas declaraciones que se hacen aquí que creo que tienen un tremendo impacto en nuestras vidas si tan solo las leemos a través de los ojos o de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, usando su palabra en nuestras vidas para hablarnos. Mire lo que dice aquí en el versículo 20 y 21. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Señor, mira lo que le dijeron a Felipe: querríamos ver a Jesús. Yo quiero hablarles el día de hoy en este devocional de lo que yo he titulado Queremos ver a Jesús. De eso quiero hablarle en este devocional. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, este precioso tiempo de meditación corta en tu palabra, de cuánto y de qué manera necesitamos mostrarle a este mundo a Jesús. Ayúdanos, usa tu palabra, háblanos a través de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como bien sabemos, el enfoque terrenal de nuestro Señor Jesucristo tuvo principalmente como propósito alcanzar a los suyos. En Juan capítulo 11, versículo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también creo que aun a pesar de que su ministerio terrenal estuvo enfocado para tratar de alcanzar a los suyos y los suyos le rechazaron, era muy evidente para todos los que habitaban cerca al radio geográfico de la nación de Israel enterarse de las hazañas y milagros que Jesús había realizado y que por cierto eran muy notorias a muchos, entre ellos incluyendo los griegos que habían llegado a Jerusalén para adorar. Y es interesante porque en ese proceso de venir para adorar, al escuchar precisamente de esos milagros y hazañas, en estos griegos se despertó en ellos una actitud que en verdad el deseo de ellos que reflejaron con el interés de conocer a Jesús, refleja lo que a tantos de nosotros como creyentes hoy en la actualidad nos hace tanta falta: conocer más a Jesús en nuestra vida. Al venir precisamente estos griegos a adorar a Jerusalén, en una sociedad como lo es y lo era en aquellos tiempos la sociedad judía, lo único que ellos habían encontrado cuando llegaron a Jerusalén fue una religión vacía y sin fruto y sin nada que les produjera a ellos verdadera satisfacción de sus necesidades espirituales. Esa fue la razón por la que ellos contactaron al Señor Jesucristo. En realidad contactaron primero a uno de sus discípulos, de sus apóstoles, llamado Felipe, que por cierto el significado de su nombre significa que este hombre precisamente era un amante de los caballos. Y qué interesante que este hombre dejó de amar a los caballos para amar más al Señor en su vida, dejándolo todo y seguir sus enseñanzas. Pero también
La Biblia nos dice que al enterarse de esta petición de los griegos y al acercarse precisamente a Andrés, la Biblia nos dice que Andrés tuvo el atrevimiento y la osadía de presentar esa petición al Señor Jesucristo, porque Andrés era un ganador de almas. Era el que había traído al apóstol Pedro a los pies de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 43. Y algo que me impacta a mí de esta declaración de los griegos es una declaración que he visto en una infinidad de púlpitos predicando y enseñando y viendo precisamente las palabras grabadas en el púlpito o al frente de donde el predicador se para y enseña la palabra de Dios. Y dice la declaración claramente como los griegos la dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Esa petición que hicieron los griegos me toca mi corazón. Honestamente, me impacta. Honestamente, me conmueve hasta las más intensas fibras de mi alma y de mi voluntad en mi vida, porque tengo que confesar que muchas veces yo no he reflejado a Jesús como debería en mi vida personal. Señor, queremos ver a Jesús. Es una insistencia que todo cristiano debería de hacer, que esas palabras retumben y nos muevan a nosotros como cristianos a pensar: ¿la gente está viendo a Jesús en nosotros? Y una pregunta más: ¿qué está viendo la gente en este mundo en cada uno de nosotros? Creo que estas palabras de los griegos nos dejan a nosotros en evidencia de que cada uno de nosotros deberíamos de hacer una pausa en nuestra vida y darnos cuenta, sin importar la edad que nosotros tengamos como creyentes, ¿qué está viendo la gente en nosotros? ¿Qué está viendo de Jesús en nosotros la sociedad? En una sociedad, hermanos, que ha sido completamente cambiante y que se ha ido degenerando cada vez más y más en el engaño y en el pecado y en la maldad y en el desinterés, habiendo servido por 20 años, hermanos, en un país con un grado alto de violencia, pasando por las calles principales de la ciudad capital. Varias ocasiones me tocó ver asaltos, y una de las cosas que más a uno le llenan de impotencia es saber que uno no se puede involucrar, porque terminan también a uno dándole o quitándole o hasta matándole a uno. Pero la sociedad, en una manera generalizada, sin importar si es Sudamérica o el país de origen de donde su servidor es, como lo es México, o sin importar si es los Estados Unidos, la sociedad en términos mayoritarios se ha vuelto una sociedad completamente indiferente. ¿Y qué podemos decir el día de hoy de nosotros como cristianos? De nosotros como hijos de Dios. De nosotros que deberíamos de ser la luz de este mundo. De nosotros que deberíamos de ser la sal de la tierra. Esta declaración de queremos ver a Jesús de parte de los griegos nos debería de llevar a meditar: ¿la gente está viendo a Jesús en nosotros? Porque ese es el anhelo grande del mundo. La gente está cansada del error. La gente está cansada del engaño. La gente está cansada de la hipocresía. La gente está cansada de la indiferencia de tantos de nosotros que decimos con palabras que seguimos al Señor, y que con mucha pena tenemos que decir el día de hoy, hermanos, que ven poco de Jesús en nosotros.
Yo no estoy siendo juez de nadie en este devocional, pero creo que cuando yo leo la palabra de Dios termina juzgándome aún a mí mismo y mostrándome que yo necesito en mi vida como creyente y como hijo de Dios parecerme más a Jesús y menos a este mundo. Porque ese es el clamor de este mundo. El clamor de este mundo es: Señor, querríamos, dijeron ellos, ver a Jesús como un anhelo intenso que ellos tenían de conocer al que había logrado grandes hazañas. Esta declaración de queremos ver a Jesús, hermanos amados, nos revela a nosotros que definitivamente este mundo está cansado y a la vez deseoso de ver en nosotros un reflejo genuino de lo que es Jesús, no solamente de palabras, sino de hechos en nuestras vidas. Esta declaración de queremos ver a Jesús o querríamos ver a Jesús nos enseña, hermanos, número uno, que deberíamos de llevarnos a nosotros a cuidar de nuestro testimonio, porque la gente no puede ver lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, sino que lo que ven en nosotros es la clase de ejemplo que nosotros damos en nuestra vida. ¿Sabía usted que las personas más difíciles de ganar para Cristo son nuestros amigos, vecinos y familiares? Porque ellos definitivamente están viendo la clase de cristianismo que nosotros tenemos. Y creo que eso nos debería de llevar a pensar de manera profunda y real: ¿la gente está viendo a Jesús en nosotros? ¿O están viendo a alguien que definitivamente no tiene control de su testimonio, de sus palabras, de su música, de su vestimenta, de su andar, de su todo en su vida cristiana? Esas palabras: Señor, queremos ver a Jesús, que llegaron a Felipe y Felipe se las transmitió a Andrés y Jesús le abrió una audiencia a estos griegos, nos lleva a nosotros también, número dos, a movernos a nosotros en nuestra vida cristiana a reflejar a Jesús y solamente a Él en nuestra vida cristiana. Quiero preguntarle el día de hoy a usted, querido hermano, ¿a quién ve la sociedad en nosotros? ¿Ven a alguien con un mal carácter? ¿Ven a alguien que es maldiciente? ¿Ven a alguien que va cambiando de iglesia en iglesia y que no encuentra un sentido espiritual de hacer una iglesia su hogar permanente? ¿Ven a alguien definitivamente que está listo para pelear por sus derechos más que por reflejar a Jesús en su vida, hermano amado? Estas palabras, Señor, queremos ver a Jesús, nos invitan a nosotros como creyentes a pensar que debemos definitivamente reflejar al Señor en nuestras vidas. He estado enseñando el libro de Santiago recientemente, versículo a versículo, de forma expositiva. Y he estado enseñando que precisamente en el libro de Santiago, específicamente en el capítulo 2, que aunque nuestra fe nos justifica principalmente delante de Dios, nuestras obras nos justifican delante de los hombres. Y eso es lo que estoy diciendo en este devocional. La gente quiere ver a Jesús con nuestras obras. Anhela ver a Jesús en nosotros. Y para que el mundo pueda ver definitivamente algo de Jesús o mucho de Jesús en nuestra vida cristiana, número 3, necesitamos vivir en conexión directa con su bendita palabra en nuestra vida. Hermanos, ¿qué acaso no dice su palabra que el rey David decía en el Salmo 119, versículo 97?
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Cada cristiano que quiere reflejar a Jesús tiene o tenemos la responsabilidad inmediata de reflejar al Señor Jesús por medio del conocimiento que obtenemos de Él en nuestra vida. El amor a su palabra, hermanos, a la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a hacer o a reflejar cuánto más nos parecemos a Él en nuestras vidas. ¿Ama usted su palabra para querer ver a Jesús? Para que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, hermanos. La gente verá a Jesús en nosotros cuando amemos su palabra, hermanos amados. Esas palabras de los griegos, diciendo, Señor, queremos ver a Jesús, nos enseña que definitivamente el creyente debería de tener una genuina dependencia del Señor en oración en sus vidas, en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se ha acercado gente a usted y le ha pedido oración? Porque pueden ver que su oración y la mía tiene definitivamente peso ante el Señor cuando intercedemos por ellos. La gente quiere ver a Jesús y la única manera es que amemos su palabra. Que caminemos de la mano de Él en nuestra vida de oración, en nuestra vida. La gente necesita ver más gente de oración que gente criticando, que gente murmurando, que gente cristiana rebelándose. La gente necesita ver en nosotros alguien que es dominado por la palabra de Dios y por las insistencias que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, llevándonos a ser más como Él en nuestra vida cristiana. Esas palabras queremos ver a Jesús. Nos invitan, como último punto en nuestra devocional del día de hoy, a hacer algo para demostrarle a este mundo, con hechos, cuánto nos parecemos nosotros más al Señor en nuestra vida. Recientemente estuve compartiendo con una parejita a la que amo en el Señor bastante. Y al compartir con ellos en los días pasados, estaban compartiéndome que habían ayudado a una familia a conseguir despensas y alimentos porque sus padres se quedaron sin trabajo. Y empezaron a llegarles a esta familia de escasos recursos que se quedaron sin trabajos por la pandemia, tanto como papá y mamá. Les comenzaron a proveer alimentos con hijos pequeños de por lo menos 7, 8, 10 años. Yo alcancé a ver a algunos de esos niños. ¿Y sabe qué fue lo impactante para mí? Que mientras íbamos de camino al vehículo para retornar al lugar donde actualmente me encuentro viviendo, la familia me compartía, pastor, una de las niñas se acercó y me dijo, hermana y hermano, no tengo palabras para darle las gracias a ustedes por proveer alimentos para mis padres, para mí y para mis hermanos. ¿Sabe qué? Salieron de las palabras de esa niña, de los labios de esa niña, unas palabras que le dijeron a esta preciosa familia. Jamás olvidaremos, una niña, lo que ustedes han hecho por nosotros. ¿Sabe qué? La gente necesita ver a Jesús en nosotros, viéndonos ser creyentes dependientes de su palabra, ser creyentes que caminan
y dependen de la vida de oración, pero que demuestran con hechos a quién nosotros estamos reflejando. ¿Qué es lo que la gente jamás olvidará de usted y de mi hermano amado? ¿Por qué vendrían a Felipe? ¿No se ha preguntado usted? Era un amante de los caballos, por el significado de su nombre. Pero ahora Felipe reflejaba su amor al Señor, y solamente a él y nada más a él, a Felipe, le preguntaron y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Sabe por qué creo que fueron a él? Porque vieron en Felipe a alguien que definitivamente amaba a su Salvador. Nos hace falta que estas palabras nos dominen y controlen en este día, y que podamos decirle el día de hoy al terminar este devocional: Señor, que vean más de ti y menos de mí, Señor. Que vean a Jesús, porque la gente anhela con insistencia increíble ver a Jesús en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este devocional. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, perdóname, porque muchas veces no reflejamos a Jesús como deberíamos de reflejarlo. Y la gente está esperando, anhelando y deseando ver a Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, que ha visto este devocional en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que este pensamiento de Señor, queremos ver a Jesús, nos domine y nos controle en este día martes, hermanos. Que Dios les bendiga. Buen día.